En esta clase vamos a hablar sobre la preparación del mensaje. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales al momento de hablar en público? Una recomendación clave es hable con entusiasmo. Otra, nunca memorice lo que va a decir. ¿Qué tal que usted memorice y se le olvide el párrafo 1? Fracasa. ¿Qué tal que usted memorice y se le olvide una palabra? Fracasa. Una recomendación fundamental a la hora de hablar en público es la siguiente. Cuando usted vaya a hablar en público, no tenga claras las palabras que va a decir. Debe tener claras las ideas y los hechos que va a comunicar. Pero la pregunta es, ¿y yo cómo hago para que se me aclaren las ideas? Lo primero que usted debe saber cuando vaya a hablar en público es ¿qué tiempo tiene? ¿Quién se lo dice? ¿El que lo invitó? Siempre debe preguntar ¿qué tiempo tengo para mi conferencia? ¿Qué tal que usted llegue preparado o preparada para 5 minutos y le digan que tiene 4 horas? Es mejor llegar preparados para 4 horas y que nos digan que son 10 minutos. Entonces, lo primero que uno tiene que saber cuando vaya a hablar en público es qué tiempo tiene. Lo segundo que tiene que definir es cuál es el objetivo de su comunicación. ¿Usted para qué es que va a hablar? ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que llevar a la acción. Una comunicación que no lleve a la acción es un fracaso. La comunicación debe llevar a la acción. Las personas al final tienen que aprender lo que usted les enseñó o tienen que hacer lo que usted quiere que hagan. En consecuencia, la comunicación tiene que llevar a la acción. Entonces, nunca memorice lo que va a decir. Cuando usted vaya a hablar en público, no debe tener claras las palabras que va a decir. Debe tener claras las ideas y los hechos que va a comunicar. ¿Y a uno cómo se le aclaran las ideas? Entonces, primero sepa qué tiempo tiene y en segundo término, defina cuál es el objetivo de su comunicación. Luego, en una hoja o en 2 o en 3 hojas o en su PowerPoint o en un tablero sintético, escriba con qué ideas y con qué hechos usted va a conseguir su objetivo. Una vez que usted haya escrito con qué ideas y con qué hechos va a conseguir el objetivo que tiene que hacer, leer esos apuntes. ¿Cuántas veces? ¿Una? No, 30, 40, 50 veces. Cuando una idea es clara en la mente, las palabras fluyen. Las palabras no fluyen si las ideas no son claras. Entonces, lea muchas veces los apuntes que van a ser objeto de su conferencia. Para comunicarle a la audiencia y llevarla a la acción, léalo muchas veces. Esa es la manera como esas ideas van a pasar a su mente. Cuando una idea está clara en la mente, las palabras fluyen. Por eso es que las personas de lo que más y mejor hablan es de lo que más saben. Uno no puede hablar de cosas que no sepa. En una oportunidad, en un hotel, se llama Hotel Bogotá Plaza, una persona que asistió a mi seminario, que dictó hace más de 30 años, me preguntó lo siguiente: oiga, profe, quiero hacerle una pregunta muy importante. Le dije, ¿cuál es? Dijo, es que cuando yo voy a hablar de algo que no sé, siento un poquito de nervios, pero solo al comienzo. Yo después ya me tranquilizo. Y yo le dije, ¿usted lo que es un irresponsable? ¿Cómo que va a hablar de lo que no sabe y apenas le dan nervios al comienzo? Por favor, por respeto a la audiencia, de lo único que usted tiene que hablar es de lo que usted sepa. Y tiene que estar preparado para hablar de lo que sepa. Entonces, cuando vaya a hablar en público, no tenga claras las palabras que va a decir. Debe tener claras las ideas y los hechos. Cuando las ideas están claras en la cabeza, cuando usted va a hablar de un tema que usted verdaderamente domina, las palabras fluyen. Ya lo he dicho,
yo no tengo teleprompter, yo no tengo libretos, yo no tengo apuntes, yo no estoy mirando apuntes de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque yo trabajo este tema hace más de 30 años. He capacitado 37,000 personas y toda la información la tengo es acá. La información está incluida en mis 2 libros. He escrito 4 de hablar en público, en total he escrito 12, pero 4 de hablar en público. Mi primer libro salió hace 23 años, tiene 413 páginas y todo lo que está en esos libros es lo que le quiero enseñar a usted para que mejore su manera de hablar en público. Entonces, no memorice lo que va a decir. ¿Qué tal que usted memorice y se le olvide un párrafo? Fracasa. Pero si no se le olvida el párrafo, también fracasa. ¿Por qué? Porque una persona que habla de memoria suena hueca, robotizada, automática, vacía. No memorice lo que va a decir. Le reitero esta reflexión porque es fundamental. Cuando vaya a hablar en público, no tenga claras las palabras, sino las ideas y los hechos que va a comunicar. Cuando las ideas y los hechos están claros en la mente, la palabra va a fluir con gran facilidad. Entonces, en resumen, hable con entusiasmo, hable lo que sepa, hable con deseo de servir. No hable para que lo admiren, hable para que le entiendan y hable para servir. Cuando una persona va a hablar en público y tiene la intención de lucirse, más miedo tendrá. Cuando la persona va a hablar en público y tiene la intención de servir, menos miedo tendrá. Adicionalmente, los auditorios detectan si usted domina el tema o si no lo domina. Y los auditorios saben cuando usted está comunicando para servir y cuando está comunicando para lucirse. Si usted comunica para servir, los auditorios le perdonan todo. Si usted comunica para lucirse, estarán buscando el momento para darle en la cabeza, para castigarle la soberbia. La soberbia no sirve para hablar en público. Lo que sirve para hablar en público es el deseo de servir. ¿Y usted cómo sirve? Cuando inspira, cuando enseña, cuando traslada conocimiento. Y nuestra obligación moral, ¿cuál es? Trasladar conocimiento. Entonces ya vimos acá cómo se prepara la conferencia. Entonces, esos apuntes que usted tiene, con los cuales va a conseguir el objetivo, tiene que leerlos 30, 40 o 50 veces. Pero puede hacer otra cosa. Grábelos en una grabadora de periodista, en una grabadora digital, en su teléfono celular. Grabe los apuntes y escúchelos 30, 40 o 50 veces. Lo tercero que puede hacer para que las ideas se le fijen en la mente, ¿cuál es? Vuélvase monotemático o monotemática. Si está preparando una conferencia de servicio al público, de servicio al cliente, entonces tiene unos apuntes que son los que va a desarrollar la conferencia. Ya los leyó 40 veces, ya los escuchó 40 veces y dedíquese a hablar con cualquier persona que se encuentre sobre el tema de servicio al cliente sin decirle que está preparando una conferencia. ¿Por qué es bueno esto? Porque le está dando vueltas en la cabeza a las informaciones que va a desarrollar en la conferencia, porque esas personas le dan nuevas ideas o porque le pueden formular preguntas y usted dice, esta pregunta puede salir en mi conferencia, menos mal que me la hicieron. Luego veremos entonces todo lo relacionado con el contacto visual.